Bueno, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias antes que nada Franco y a los chicos de SEC por invitarme a participar en el dictado de este webinar. Eh, bueno, voy compartiendo la pantalla. Sí, por favor. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de la importancia de la aplicación de la gravimetría en el modelado de cuerpos ígneos, que es la línea de investigación en la que estoy desarrollando mis estudios desde mi tesis doctoral y actualmente con mis estudios postdoctorales. En este sentido, durante esta presentación les voy a mencionar algunos conceptos sobre emplazamiento, como para que veamos la importancia de la gravimetría como herramienta en conjunto con los datos geológicos. Luego les voy a contar acerca de la implementación de esta metodología ya en parte de lo que fue mi tesis doctoral eh, en el sector noroeste de la Sierra de Ancasti, en Sierra Pampeana. Y por último, muy brevemente, les voy a contar algunos otros, les voy a mostrar en realidad algunos otros ejemplos en donde se aplica esta metodología. Bueno, como sabemos, la formación de fundidos en nuestro planeta está asociada a distintos ambientes geotectónicos asociados a límites de placa o a procesos que se dan en el interior de las placas y que generan un magmatismo de tipo de arco o de intraplaca, que se da en la parte más superficial del manto y en el interior de la corteza, principalmente en la corteza inferior y media. ¿Sí? Estos fundidos, con composiciones variables, dependiendo de qué tipo de material se funda, básicamente, y de qué litologías este fundido atraviesa en su camino de ascenso hacia niveles superiores de la corteza, ya que en algunos casos puede asimilar parte de esa roca, bueno, y variar su composición. Eh, este proceso de ascenso es posible a través de mecanismos que tienen que ver con la propagación de fracturas. ¿Sí? Ahí podemos ver en una imagen, en la imagen de la derecha, donde en este esquema podemos ver que dice diques alimentadores o canales alimentadores. ¿Sí? El fundido asciende desde su nivel, desde donde se forma, hacia niveles superiores a partir de estos diques que no son ni más ni menos que estructuras, fracturas extensionales que se forman a partir de ciertos mecanismos o regímenes tectónicos imperantes en ese momento en donde se está generando ese magmatismo. ¿Sí? Entonces, para estudiar desde este punto de vista los cuerpos ígneos y para comprender de qué manera estos fundidos pueden ascender eh, por la corteza y emplazarse en sus niveles de emplazamiento, hay que tener una visión más bien estructuralista o mecánica de este proceso, ¿sí? Ya que los materiales involucrados, es decir, magma y la roca de caja, la roca que lo rodea, presentan propiedades riológicas diversas. ¿Sí? Estas propiedades riológicas tienen que ver con la manera en la que estos materiales responden a los distintos esfuerzos imperantes. ¿Sí? El magma, por un lado, que es una mezcla compleja entre roca fundida, cristales en suspensión y gases disueltos, presenta en su momento inicial, si se quiere llamar, propiedades biológicas determinadas, que van a estar dadas por sus características composicionales, de viscosidad, temperatura,
y que a lo largo de su camino hacia su cristalización, estas propiedades riológicas van a ir cambiando. Básicamente porque al aumentar el porcentaje de cristales en su enfriamiento, las propiedades riológicas van a variar y va a pasar de comportarse como fluidos cuasi newtonianos a comportarse como realmente sólidos y a poder fracturar. Y por otro lado, la roca de caja, que también va a tener un comportamiento riológico particular dependiendo básicamente de cuál sea la profundidad a la que se encuentra, ¿sí? Sabemos que en niveles de corteza media, inferior, puede tener un comportamiento más bien dúctil, pero en niveles superiores, esta corteza se comporta de manera frágil ante los esfuerzos y presenta menor temperatura que estos fundidos, mucho menor que la corteza inferior. Entonces, todas estas características estructurales de los materiales involucrados en este proceso van a generar una serie de estructuras y texturas en el cuerpo ígneo y en la caja, que son las que vamos a medir y vamos a analizar desde un punto de vista geológico estructural o petrológico estructural, ¿sí? Entonces, para poder estudiar de esta manera a estos materiales, se tiene que caracterizar petrológicamente y estructuralmente tanto al cuerpo ígneo como a la roca de caja, a su entorno, ver las relaciones de campo que existen entre ambos materiales, las estructuras presentes tanto en el cuerpo ígneo como en la roca de caja, cómo es la variación de las, si es que existe o no, de las estructuras de la roca de caja cerca del cuerpo y en las lejanías. A su vez también vamos a poder medir con brújulas, si es que hay estructuras planares, lineares, también en el cuerpo ígneo y en la roca de caja, y con lupa, a una escala macroscópica, analizar la mineralogía, si es que presentan los minerales ciertas deformación o no, y también se van a recolectar muestras para hacer cortes delgados y para analizar la microestructura ya a un nivel microscópico. Entonces, a partir de todos estos datos de superficie, vamos a poder construir modelos donde veamos justamente cuáles son las relaciones entre el cuerpo ígneo, la roca de caja, las estructuras presentes en la roca de caja, y vamos a poder generar estos modelos que vamos a poder de alguna manera también plantear en profundidad cómo es que nosotros pensamos que se produjo ese emplazamiento, por ejemplo, o la forma que tenía el cuerpo, pero siempre basado en datos de superficie. Entonces acá viene el problema, ¿sí? Que no tenemos acceso a esa tercera dimensión, a esa forma del cuerpo en profundidad. Y es ahí donde entra esta metodología, la gravimetría, como herramienta muy útil en conjunto con los datos petrológico-estructurales para poder darnos ese tercer ojo, para poder ver cómo son los cuerpos y cómo es la roca de caja y cómo son las estructuras en profundidad. Entonces, la geofísica, como sabemos, es un método para ver cómo son las distribuciones de los materiales en el interior, en el subsuelo, ¿sí? Y cómo son las estructuras, qué forma tienen. Esto se puede analizar mediante la medición de ciertos parámetros de las rocas de manera directa o indirecta, y particularmente la gravimetría como método potencial se utiliza para detectar diferencias laterales en las densidades de las rocas, de los materiales de las rocas. Entonces, particularmente en el estudio del basamento ígneo metamórfico, la gravimetría, y vuelvo a repetir, en conjunto con los datos de geología,
vamos a poder ver cómo es la distribución de los distintos tipos litológicos en profundidad y ver las formas de las estructuras presentes. Y puntualmente, en el emplazamiento de cuerpos ígneos, vamos a poder ver cómo es la forma del cuerpo en profundidad y a partir de esto poder detectar la ubicación de los canales alimentadores y las formas que estos tienen, ¿sí? Los canales alimentadores son estas estructuras extensionales que los fundidos aprovechan para poder ascender hacia niveles estructurales más altos, ¿sí? Y su forma va a estar directamente relacionada con el régimen tectónico imperante en ese momento, ¿no? Particularmente, bueno, este tipo de estudios de tipo estructuralista para poder comprender de alguna manera cómo los cuerpos ígneos se emplazan en la corteza, si bien ya tienen muchos años, en nuestro país aún son muy escasos los estudios de este tipo. Entonces, un poco la motivación de la tesis doctoral fue esa, aportar este tipo de información en distintos sectores. Lo que fue, les cuento brevemente, en la tesis trabajamos en 3 cuerpos ígneos, pero esta metodología la aplicamos solamente en 2, que están en un recuadro en rojo, ahí, que son 2 cuerpos ígneos que se emplazan en el sector noroeste de la Sierra de Ancasti, en el ámbito de las sierras pampeanas orientales. Estos cuerpos ígneos presentan características similares entre sí, ambos corresponden al mismo periodo o evento magmático del Carbonífero inferior, un magmatismo de intraplaca que afectó todo el sector de las sierras pampeanas, en ese momento suroeste de Gondwana. Y lo que analizamos en primera instancia y que nos llamó la atención es que son 2 cuerpos que presentan, bueno, una forma subcircular y enlongada, en el caso del que está abajo, con sus ejes mayores en dirección noreste-suroeste. Ambos están alineados uno respecto al otro. En el entorno, y vemos que esa alineación noreste-suroeste es oblicua a la estructura principal de la roca de caja, que es norte-sur o por algunos sectores nor-noroeste, sur-sureste. Completamente discordante a la roca de caja. Entonces, eso nos llamó la atención y nos preguntamos que quizás para el emplazamiento de estos cuerpos había o hay alguna estructura que permitió ese emplazamiento y que quizás tiene esa orientación o es una estructura asociada a una orientación similar. Otra característica que tiene este magmatismo es que es un magmatismo que se da en corteza superior, y eso, bueno, es una característica que se da en todas las sierras pampeanas. Como datos geológicos, les decía, se relevaron los cuerpos y sus encajantes de manera exhaustiva y muy detallada. Se realizó el mapeo de los cuerpos ígneos, determinando la distribución de las distintas unidades que conformaban a cada uno de los plutones. Se midieron las estructuras magmáticas, en este caso foliaciones magmáticas. Se midieron y caracterizaron también y se describieron estructuras presentes tanto en los cuerpos ígneos, como por ejemplo diques magmáticos, cavidades mineralíticas, o también en la roca de caja, todas las estructuras presentes, y se analizó también la microestructura en cortes delgados. Y a toda esta información geológica, petrológica estructural, se sumó la información geofísica dada por la gravimetría, ¿sí? Se realizó este muestreo, esta toma de datos a partir de 3 perfiles, donde se tomaron 126 puntos de medición, todos estos puntos georreferenciados con un
con un GPS diferencial, perdón, y con un espaciamiento entre punto y punto de 250 metros a 1000 metros, ¿sí? Dependiendo del grado de precisión que quería. En el interior de los cuerpos ígneos y en los contactos con la roca de caja fue de 250 metros, en sectores un poco más alejados de 500 metros y en sectores aún más alejados de 1000 metros. Además de esto, se tomaron 9 muestras de las histologías presentes, tanto de las rocas ígneas como de la caja metamórfica, para analizar y determinar su densidad en laboratorio. Para esto se utilizó un gravímetro marca Sintrex CG3, propiedad del Instituto Geofísico Sismológico Volponi, que depende de la Universidad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de San Juan, con la colaboración del doctor, del geofísico y doctor Christiansen, y que también colaboró con el procesamiento de datos y el modelado de los datos también, mediante 2 programas de computadora, el Oasis Montage y el GeoModeler, donde se procesaron, bueno, todos los datos gravimétricos, y estos datos también fueron referidos a la red de datos gravimétricos IGSN71. Los resultados que obtuvimos de los datos geofísicos de gravimetría fueron esencialmente 2. Un mapa de anomalía residual de Bouguer, donde podemos ver la distribución de las distintas densidades observadas en el área de estudio. Las densidades menores se observan en el entorno de los cuerpos ígneos y las densidades mayores en la roca de caja. A su vez se observa también una densidad intermedia que incluye a los cuerpos ígneos, que está en verde, y que tiene una forma elongada, y dado que las características de la roca de caja no variaban en el sentido composicional, digamos, todas corresponden a esquistos, suponemos que esos cambios en la densidad de la roca de caja en el entorno de los cuerpos ígneos es debido a un comportamiento geológico distinto de la roca de caja en ese sector. Ahí están los datos también de densidades determinadas para cada una de las muestras, donde podemos ver esa variación en las densidades, y a partir de los datos de anomalía residual de Bouguer más los datos de densidad, se construye un modelo de inversión gravimétrico en donde podemos ver la forma del cuerpo en profundidad, ¿sí? Y vemos que en el sector noreste del cuerpo hay un mayor espesor del mismo, ¿sí? Todos estos datos permitieron llegar a varios resultados, pero los más importantes quizás son que esta zona de densidad intermedia, donde la roca de caja se comporta geológicamente distinta, de forma elongada y que incluya los cuerpos ígneos, sería una faja de comportamiento frágil dúctil, que suponemos como una faja de cizallamiento. Esto regionalmente, este sector coincide con un lineamiento muy importante, que es el lineamiento Catamarca, que llega hasta inclusive el borde oriental de la Sierra de Velázquez, ¿sí? En la provincia de La Rioja. Y sería quizás la estructura principal a partir de la cual los fundidos pudieron haber ascendido. A partir del modelo de inversión gravimétrica, sumado a toda la información geológica del Plutón Sauce-Guacho, pudimos a su vez generar un modelo de emplazamiento para el mismo, en el cual el fundido habría ascendido por un canal alimentador que se encontraría en el sector noreste del cuerpo,
y cuando la relación de esfuerzos cambió, en vez de seguir ascendiendo verticalmente, lo hizo horizontalmente hacia el sector sureste, dejando una forma de tipo laminar. En ese proceso, las capas de la corteza, digamos, que estaban por encima, se habrían combado y como se comporta frágilmente, se generaron fracturas radiales que también están presentes en el entorno metamórfico, ¿no? Entonces, bueno, esos han sido como los dos principales resultados a los que hemos llegado y que de otra manera no habríamos podido porque no habríamos visto este cambio de densidad importante en el entorno de los cuerpos, ¿no? Un poco para contarles también este ejemplo en donde se realiza también un estudio petrológico estructural detallado y donde se emplea gravimetría de Eramo 2006, ¿sí? De uno de los granitos que se encuentran en las sierras de Córdoba. También un granito con orientación noreste-suroeste. Bueno, se generó todo el relevamiento de datos geológicos y estructurales, y la geofísica muestra dos sectores de menor densidad que tienen una dirección noreste, sur-suroeste, ambas. Entonces, los autores interpretan de que el fundido, para formar este cuerpo, habría ascendido por dos fracturas, por dos canales, ¿sí? Digamos que están formados por justamente la evolución de esta faja de cizallamiento a partir del modelo Riedel de cómo evolucionan las fajas de cizalla. Y en un trabajo posterior, del 2013, estos autores, ya con un mapeo mucho más detallado de la roca de caja, muestran, ¿sí? En la imagen de la derecha arriba, bueno, esta estructura de cizallamiento que tiene carácter regional, ¿no? Y este otro trabajo de Christiansen y otros del 2019, en donde se ve cómo estos autores analizan todos los datos estructurales y geológicos, digamos, petrológicos y estructurales de las sierras del noreste de San Luis, junto a datos gravimétricos, para poder explicar qué forma tienen las unidades, las distintas unidades que componen las sierras, qué forma tienen en profundidad, y plantear un modelo de cómo se habrían formado estas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco contarles qué se hace, cómo se trabaja con este tipo de datos. Hay algo que quiero recalcar y que es fundamental, que todo el trabajo que se hace en torno a la gravimetría, para eso es fundamental generar mapas geológicos de detalle. De hecho, para volcar toda la información geofísica, el mapa base es un mapa geológico. Es decir, que este es un trabajo en donde el geólogo sí o sí tiene que estar al lado del geofísico, dándole información todo el tiempo, porque el geofísico puede analizar estas diferencias de densidades, pero el geólogo es el que le va a poder explicar qué vio en el campo, qué estructuras vio, midió, qué litologías hay, y analizar entre dos, los distintos resultados, ¿no? Eso me parecía importante. Y algo que hacemos, bueno, los que hacemos investigación en este tema son modelos, ¿sí? Generar modelos, que la única manera de corroborar que ese modelo es así sería hacer una perforación en un lugar cualquiera que yo quiera y decir, bueno, a tantos kilómetros tengo que tener granito o tengo que tener roca de caja, y esa es la manera de corroborar estos modelos, ¿sí? Un poco en este tipo de investigaciones de ciencia básica no lo hacemos, pero muchas veces en los estudios, por ejemplo, para minería o para petróleo, este tipo de modelos generados también con geofísica
bueno, van a eso, ¿no? A poder encontrar los lugares donde está el material de importancia y poder perforar ahí y llegar ahí. Entonces, estos modelos son bastante interesantes y muy importantes, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que les quería contar. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo bastante concisa, muy dinámica, y rescato mucho el uso de las imágenes que fueron también de ayuda para visualizar esto de la gravimetría y la geofísica, que por ahí cuesta, por lo menos para mí que estudio geología, entender estas cosas, pero que es de gran ayuda. Invito a los oyentes a realizar consultas en caso de que haya en el chat de la charla, y si alguien se anima puede incluso preguntar abriendo el micrófono. Mientras tanto, yo quería consultar más que nada si a lo largo de esa faja de cizalla hay más cuerpos además de esos dos que están alineados a ese sistema. Eh, sí, esa sería la consulta. Bien. Bueno, sí, a lo largo de ese sector, de ese lineamiento Catamarca, hay hay varias sierras, ¿no? Involucradas por las cuales pasa ese lineamiento. Eh, y, por ejemplo, está la sierra de Mazán, que es una sierra que corre, digamos, en esa dirección noreste-suroeste, y hay cuerpos de edad carbonífera. eh, Como les digo, no se ha hecho, todavía no hay estudios estructurales detallados en muchos sectores, pero hay muchos cuerpos ígneos que están asociados a esa estructura. En la Sierra de Velasco también hay varios cuerpos de edad carbonífera que podrían estar asociados quizás a esa estructura principal o a estructuras secundarias que se forman por la evolución misma de las cizallas, ¿no? Eh, con respecto a esto también del lineamiento, bueno, probablemente ese lineamiento es más antiguo, ¿no? Pero quizás cuando se da el magmatismo carbonífero inferior, ¿sí? En ese momento ese lineamiento se reactivó, ¿sí? En general, lo que pasa es que se reactivan estructuras antiguas muchas veces, porque son las zonas de debilidad. Entonces, se habría reactivado ese lineamiento y bueno, se habría generado estructuras secundarias a partir de las cuales estos cuerpos, estos fundidos ascendieron y se emplazaron. Claro. ¿Y hasta qué punto es útil o sugerente, digamos, proyectar lo que se observa en superficie a lo que podría llegar a ver en subsuelo cuando no hay herramientas como la geofísica para corroborar esto? Bueno, en realidad los datos de superficie son muy importantes y todos los modelos, muchos de los modelos se hacen con esos datos, ¿sí? Los perfiles típicos que hacemos para cualquier estudio se hacen con esos datos y son muy útiles. Y en general, lo que nosotros también tenemos incorporado ya por la misma formación, en este camino de formación bueno, académico me refiero, es que también vamos sumando en nuestra cabeza muchos modelos de sectores que quizás son parecidos, se comportan parecidos a ciertos otros. Entonces, dentro de nuestra cabeza hay ciertos modelos que no están tan errados, porque se basan justamente en datos medidos de superficie, y eso está buenísimo, ¿sí? La geofísica nos brinda esta herramienta que es poder ver en profundidad, que es algo magnífico, porque bueno, permite que estos modelos, que son muy buenos ya, porque están basados en datos medidos y vistos en superficie, permite que estos modelos se ajusten un poquito más a cómo sería en profundidad, ¿sí?
Pero como les digo, o sea, realmente que el modelo sea o no sea el correcto, bueno, lo vamos a saber a la hora de esto, de probarlo haciendo una perforación y viendo si es así. Quizás para estudios de geología básica no hace falta eso, pero bueno, para otras áreas donde ya se aplica este conocimiento para recursos, por ejemplo, como les decía, minería, petróleo, bueno, las inversiones en este tipo de metodologías son bastante porque lo que importa es eso, ¿no? Que el modelo funcione y ir a lo seguro. Claro, claro. Sí, Marcos. Gracias. Yo tenía una duda que no sé si se me pasó mientras lo comentabas, Ana, que en un momento decís que se pasó de un ascenso vertical en la parte noreste hacia un ascenso sobre el sector sur, ¿puede ser? Sí, en Es, realidad a un desplazamiento del material eh, hacia el suroeste. bien. O sea, En forma, imaginemos como una lengua. claro. Sí. Y ese ascenso que al principio era vertical, después ya no era tan así. Es que comienza siendo vertical, ¿sí? Pero cuando ya las relaciones de esfuerzos entre los esfuerzos magmáticos y tectónicos cambia, ¿sí? O muchas veces se encuentra alguna capa limitante, ¿sí? Eso ya el fundido en vez de seguir ascendiendo en la corteza, bueno, se expande horizontalmente. Perfecto. ¿Sí? Es como Perfecto. esa evolución. Claro. Gracias. No, de nada. Ana, quería hacer Hola. una consulta. ¿Se me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muy, muy lindo el trabajo. Y bueno, ahí que has trabajado con Rodo. Te quería consultar en la parte de geofísica, por ahí tenés idea, porque yo nunca he trabajado con lo que son emplazamientos de cuerpos graníticos, pero para obtener el mapa de anomalía residual, ¿tenés idea qué procesamiento ha hecho del mapa de Bogart? O sea, hay diferentes métodos para resaltar, ya sea la componente regional o residual, y por ahí tenés ideas cuál usó en particular o cuál funciona mejor para ese tipo de ¿cómo es? En su suelo, digamos, de distribución en su suelo. O sea, sería como, se podríamos hablar medio como un cuerpo esférico, supongo, o algo así. Sí, bueno, lo que tiene la geofísica es eso, ¿no? Que se comparan las densidades medidas con una densidad teórica, si se quiere, eh, a partir de un elipsoide, digamos, teórico, ¿no? Se calcula qué densidad debería tener y qué densidad medimos, y eso es esa diferencia, a partir de eso, bueno, se generan formas, o sea, qué formas pueden dar esas diferencias de densidad. Todo eso se lo hizo mediante este programa, el OASIS. Gracias. Realmente la parte más de funcionamiento del programa, Rodolfo es el geofísico, es el que sabe más sobre eso, pero este programa, bueno, hace todas las correcciones necesarias, ¿no? Que como ustedes saben, en gravimetría son varias las correcciones que hay que hacer. Y de hecho no es la gravimetría y la magnetometría no siempre son métodos que se puedan usar en cualquier terreno, por ejemplo. Por ejemplo, uno de los cuerpos que analicé en la tesis, que es donde no empleé este método, en ese sector las diferencias altimétricas son muy grandes, entonces emplear ese método produciría mucho error. Entonces me daría cosas completamente erróneas, así que no se pudo usar. Pero todo lo que es el funcionamiento en sí del programa, eso lo manejó más Rodo. Bien, bien, bien. Sí, Gracias. No, o sea, igual sé que gravimetría es como muy útil para estos casos, así que, sí, 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 bueno, sí. bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Puede hacerlo por el chat o prender el micrófono.
Y si no, iremos despidiendo a la doctora y damos por finalizada la charla. Muy interesante y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar de esto y por invitarme también. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Yo no tengo una pregunta, solamente un comentario sobre algo que dijiste y que la verdad que me encantó. Esa colaboración que planteaste entre el geofísico y el geólogo, es justamente lo que tratamos de hacer acá en el capítulo, que es combinar estos distintos profesionales que están todos relacionados con las geociencias, porque cuando en la colaboración y en compartir estos datos, estos procedimientos, se pueden llegar a resultados muy, muy buenos. Así que eso nomás destaco. Muy buena tu presentación, me encantó la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.